noches. Hoy en Punto de Encuentro continuamos el análisis de las políticas arancelarias de Donald Trump que han puesto no solamente a la economía del mundo a especular, sino a Estados Unidos también, ¿sí? El promedio arancelario norteamericano de enero a abril del 2.5% ha subido al 27%, obviamente elevando costos, impulsando la inflación, generando en otras partes del mundo desempleo, entre otros efectos que hoy analizaremos. También, por supuesto, vamos a abordar a fondo y hacer un corte de caja sobre las mesas de negociación que hay entre el gobierno mexicano y el norteamericano. ¿Qué tanto ha afectado a la economía global esta política arancelaria de Trump? Una represalia utilizando el castigo y el garrote de los aranceles, es una medida diplomática de represalia. Todo esto lo vamos a analizar y bueno, he convocado al equipo de colaboradores permanentes de este espacio en temas internacionales, al licenciado David Figueroa, excónsul de México en San José, excónsul general de México en Los Ángeles, analista político, diputado, a quien agradezco como siempre. David, un gusto en saludarte, ¿cómo estás? Mi estimado Marco, un gusto como siempre compartir este espacio y por supuesto también con el doctor Diego. Claro, la visión del extranjero hacia adentro, vaya, es fundamental, ¿no? Y además Sudamérica también ha sido afectada por los aranceles de Donald Trump. El doctor Diego Mayo, especialista en Derecho Internacional, asesor y consultor en Relaciones Internacionales y Políticas Públicas, analista también en distintos programas de radio y TV en Sudamérica, en temas de geopolítica, entre otros. Doctor, una vez más, un abrazo hasta Argentina. Sabemos que hace mucho frío, 6 grados, ¿no? Acá estamos a 40, así es que hay 34 grados de diferencia y 5 horas. Bueno, primero, buenas noches, gracias por la invitación y obviamente estoy esperando el pasaje, así me voy a tomar un poquitito de sol allá por esas altas temperaturas. Bueno, el calor a lo mejor es lo único diferente, porque aquí la carne es igual de buena que allá que en Argentina. Ya le debemos unos buenos tacos, doctor. Pues daba estos datos, David, estos datos, países afectados, bueno, China con un 55% hasta el momento, Japón un 25% recíproco, por cierto, la Unión Europea con una amenaza del 30%, 100 países pequeños que les ha impuesto del 10 al 15% de aranceles, México recientemente el 30%, vienen más aranceles en el 1 de agosto, viene esta situación del tomate y solo por entrar con el tema arancelario como un garrote diplomático. ¿Qué resultados han tenido realmente estos aranceles que ha impuesto Trump dentro de su política para lograr beneficios para los Estados Unidos? ¿Se ha quedado en especulación, David, o realmente ha habido una repercusión global o en países o regiones específicas desde el punto de vista económico? Bueno, creo que hay que decirlo con mucha precisión. Lo que ha hecho el presidente Trump, pues es básicamente desmantelar la política multilateral que había siempre manejado Estados Unidos y sus antecesores, y ha empujado pues al mundo hacia una nueva era de proteccionismo selectivo y de confrontación comercial. Sí hay efectos, evidentemente. México tiene presión, desde luego, siendo uno de sus principales socios. Asia, desde luego, también. Bueno, en México podemos verlo muy específicamente. Lo que estamos viendo recientemente con el tema del tomate, pues básicamente retiran un acuerdo que existía anteriormente, que había sido prolongado y que afecta con un 17% de arancel directo a los productores de tomate en nuestro país, que por cierto es un producto de la canasta básica en Estados Unidos y que también tiene efecto en Estados Unidos. Así es que este tipo de políticas, pues lo único que hace, termina dañando, al menos en caso México y Estados Unidos, termina dañándonos a ambos. Ciertamente México tiene mayor repercusión, pues por ser el país menos fuerte económicamente hablando en esta asimetría que existe en el TEMEC con México, Estados Unidos y Canadá. Correcto. Doctor Mayo, ¿cómo ha percibido usted o ha analizado que ha sido la respuesta de países afectados por los aranceles de Trump y qué medidas han tomado para mitigar estos efectos? ¿Cómo lo han visto también y lo han resentido desde Sudamérica? Bueno, yo
creo que se preveía esto, creo que en este programa lo hemos dicho, puntualmente yo lo dije porque se sabía o suponía que podía llegar a ser esto. Y después hacemos un análisis un poco más grande, ¿no? Sí, Si lo hizo como una represalia, lo hizo como una política fiscal, lo hizo como una demostración de poder. El tema obvio que movió la estantería en todos los países, la Organización Mundial de Comercio está preocupada por esto, los países están preocupados por esto. Por ahora, con algunos es solamente una amenaza, va cambiando con China, un día dice 145, al otro día dice 47, el otro día eh, va cambiando su política de doblegar a quien él siempre cree que es el enemigo, porque es un gran estratega. Puntualmente en Sudamérica, nosotros en Argentina nos hemos afectado con el acero, la soja y el aluminio, que han intentado entre un 25 y un 27%, que es mucho de impuestos, y venimos saliendo en Argentina de una crisis económica muy grande, así que esperemos que el amigo Milei se siente a negociar con Trump todo esto, ¿no? bueno, se suma a la mesa otro colaborador permanente de Telemax y de este espacio, que es el maestro Jesús Pedro Urquijo, economista y catedrático universitario. Jesús Pedro, ¿cómo estás? Sí, está en Argentina el doctor Mayo y también vía Zoom David Figueroa. Aquí ya empezamos el análisis. A ver, maestro, ¿qué impacto ha tenido real los aranceles impuestos por Trump en la economía global y en las relaciones comerciales entre Estados Unidos, sus socios comerciales, que es lo más importante? ¿Cómo has visto realmente estos 6 meses que a nosotros se nos han ido como 6 años? ¿No? O sea, ha sido verdaderamente tupido, ¿no? La información que llega no da descanso, Trump no tiene tregua con esta guerra mediática que tiene también, ¿no? Voy a mencionar, voy a citar al célebre compositor, cantautor sonorense. ¿Así? Estamos otra vez en el mismo lugar, sufriendo por lo mismo. ¿Cuándo vas a parar? Otra vez estamos aquí 6 meses, 3 veces hablando de lo mismo. Yo creo que ya hoy podemos hablar de un impacto, y me voy a atrever a decirlo, severo, ya cuantificable. Estamos hablando ya en una reducción del comercio global de casi el 2% según el Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de impactos en el caso de México, de ya una reducción del 12% de la inversión extranjera directa. ¿Por qué está pasando esto? Las inversiones están buscando certidumbre, certidumbre jurídica, certidumbre en estos procesos bilaterales de comercio, y se ha visto frenada, y esto se ha visto severamente en el impacto en el crecimiento económico de los últimos 6 meses, de los últimos 2 trimestres en México, pero lo estamos viendo también en la reconfiguración de las cadenas de suministro, las cadenas globales. Y yo ya empiezo a preguntarme, y lo dejo ahí sobre la mesa. A ver. Estamos viendo ya el final del nearshoring. Estamos viendo el final del nearshoring. David, estamos viendo el final del nearshoring. 12% ha bajado la inversión por la especulación en nuestro país. Estoy seguro que México no es el único país afectado. Pregunta, ¿se acabó el nearshoring, David? Bueno, no creo que se haya acabado al final del día. Yo sigo siendo positivo en ese aspecto. La integración global que tenemos regional que tenemos con Estados Unidos y Canadá es muy, muy fuerte. Por consiguiente, pues los negocios se van a mover donde tengan mayor utilidad. Estamos viviendo un momento de incertidumbre. Bien lo decía el compañero hace un momento. El inversionista ocupa certidumbre, y estos mensajes generan mucha incertidumbre porque viene a romper ese mecanismo de colaboración multilateral que se tenía para centrarse nuevamente hacia una visión, pues ahora sí, proteccionista. Claro, ha ido bajando la inversión extranjera directa a nuestro país, pero aún así hay expectativa importante de la relocalización de empresas, no nada más norteamericanas, incluso muchas otras empresas que estarían ubicándose pues cerca del mayor consumidor, que es Estados Unidos. Así es que yo no creería que se cierre la ventana del nearshoring en su totalidad. Ciertamente es un desafío, pero no creo que sea la clausura. Doctor Mayo, ¿cómo se comparan las políticas arancelarias de Trump con las de sus predecesores, y qué efectos podrían tener a largo plazo en la economía estadounidense y global, sobre todo en la parte sur del continente? Estas políticas de Trump, que han sido más agresivas y han generado pues una serie de guerras comerciales ya a nivel global.
¿hay un antecedente? Yo creo que no, ¿verdad? Porque en 100 años no había subido tanto el porcentaje arancelario norteamericano de 2.5 al 27. Pero ¿usted qué opina, doctor? Adelante. Y yo creo que desde ya de la Constitución de Estados Unidos, 1788 y demás, y la Segunda Guerra, no se vio algo tan brutal como esto, porque descolocó al mundo. No nos olvidemos también que tiene un desfasaje económico él en meterse en una guerra como la de Rusia-Ucrania, en la de Irán-Israel. Tiene intereses por todos lados. Todavía no se logra explicar la relación que tiene con Venezuela, que aparentemente es muy buena, a pesar de que nos venden que no. Hoy hay una información acá en Latinoamérica, en Sudamérica, que el presidente Lula da Silva de Brasil presentó formalmente una queja ante una protesta ante la Organización Mundial de Comercio debido a verse afectado tremendamente, meten a Bolsonaro en el medio porque es una cuestión política. Por eso yo dije que es en gran parte un juego y esperemos ver cómo termina. Claro. Donald Trump es un gran estratega, juega la guerra, juega el comercio, amenaza a China, les mete políticas arancelarias, ni se les ocurre responder un ataque con misiles a Estados Unidos porque devastamos Irán. Es un gran estratega, pero Cuba sigue haciendo lo que hizo Cuba, Venezuela, Maduro está ahí tranquilo. Claro. Nunca sabemos qué va a salir. Claro, Jesús Pedro. La Organización Mundial de Comercio podría desempeñar un papel importante en resolver disputas comerciales. Digo, esa es su misión para los países afectados. ¿O realmente esto le vale una pura y dos con sal a Donald Trump? Podría, en el sentido de resolver controversias, pero vayámonos, ¿a qué resolución llegarían esas controversias en unos paneles ante la Organización Mundial de Comercio? A represalias de país contra país. Lo mencionó el doctor Diego. Actualmente la OMS tiene 12 quejas de diferentes países que van desde Brasil, Canadá. Desgraciadamente, actualmente la Organización Mundial de Comercio tiene un marco útil, pero débil. Existe ahí una vacante de jueces, y a lo que va a llegar la Organización Mundial de Comercio, a una resolución que va a ser medidas impuestas, que es lo que dice Donald Trump: me pones, te duplico. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con probables impactos económicos y políticos de los nuevos aranceles impuestos a México y avances en las mesas de negociaciones. Pausa y volvemos. David, ¿cuáles han sido estos aranceles específicos? Digo, para recapitular, impuestos por Trump a México en estos primeros 6 meses de gobierno, y qué sectores han sido afectados directamente. Lo vamos contigo, Jesús Pedro. Adelante, David. Bueno, tenemos, como bien saben, el tema del acero, el tema del aluminio, el tema recientemente del tomate, el tema automotriz y autopartes, aunque ese, pues bueno, se protege un poco con el tratado, con el TEMEC. Todo esto, algo también que ha generado mucha presión, pues porque genera o encarece los productos mexicanos en Estados Unidos, por ejemplo, el caso del tomate, y reduce la demanda externa, afectando pues así a las inversiones en México, y sin duda pues esto es un golpe, como siempre, frontal a la integración económica de América del Norte, lo que está generando muchísima presión y que está generando esa incertidumbre de la que hemos estado hablando, que empieza ya a manifestarse, como lo dice José Pedro, en algunos efectos negativos en inversiones y sobre todo en crecimiento, en inflación, y bueno, que trae una suerte de efectos colaterales, y además también que empieza a generar un aislamiento de Estados Unidos en gran medida en las decisiones a nivel global. Claro, los aranceles del 25% efectivamente impuestos a todos los bienes exportados desde México podrían encarecer los productos del mercado estadounidense y afectar la demanda y producción nacional. Cuidado también con eso, que vamos a hablar más adelante. ¿Cómo ves con estos impuestos? El 1 de agosto es una fecha fatal, se está trabajando. Esos impuestos en específico, ¿le ves posibilidades que procedan? Y de ser así, ¿cómo impactaría? Voy a recapitularme el último programa que tuvimos al respecto.
donde yo aseguré que sí, los aranceles iban a entrar en vigor la vez pasada. Sí. Entraron en vigor unas horas. ¿Y qué pasó? Marcha atrás. Marcha atrás, Sí. el Trump always chickens out, el efecto taco conocido en Estados Unidos. Y desde una de las 5 puertas emblemáticas e históricas de Madrid, la Puerta de Alcalá, reportó para Lobos Cadena 7 desde Madrid, España, Marco Antonio Morales. En Washington se va a volver a presentar, yo creo, días o si acaso horas, y vamos a volver a la misma historia de siempre. Claro. Con Trump dando un plazo o a los días siguientes diciendo que se han hecho esfuerzos positivos por el lado mexicano, pero el impacto en estas idas y venidas ya está actualmente. Claro, reducción de inversiones, reducción del comercio. Sí, aquí está, sí, se estima que las exportaciones podrían caer incluso entre un 20 y 40% si procediera, ¿sí? Lo que implicaría pérdidas hasta de 200 mil millones de dólares, ¿sí? Entre otros, la pérdida es entre 50 mil y 140 mil empleos en el sector automotriz. Esperemos que no ocurra, ¿sí? Y que dé marcha atrás Trump. Doctor Mayo, ¿cómo ven estas medidas arancelarias contra su principal socio? ¿Cómo lo ven desde Sudamérica contra su principal socio, que es México para los Estados Unidos? ¿Qué es lo que se analiza, lo que se comenta en Sudamérica? Bueno, acá la pregunta del millón es quién absorbe el costo de todas estas locuras de Donald Trump, ¿no? Si el importador, si el país, entre países pueden llegar a algún tipo de negociación, o siempre si termina pagando el consumidor, que un 25% es mucho, y nosotros en Argentina tenemos gran experiencia en eso porque siempre, como una cuestión de proteccionismo de la industria nacional, cada cosa que traíamos de afuera tiene un 30, 40, un 70% de recargo, con lo cual un auto que en el mundo vale $20.000, en Argentina vale 45, 50.000 dólares. Una cosa inexplicable, cualquier producto bien suntuoso que puede llegar a costar el doble. Pero bueno, en Argentina teníamos un problema económico arrastrado históricamente. Acá Trump lo que hizo fue sacudir todas las inversiones del mundo, sacudir las bolsas de comercio del mundo, desestabilizar hasta el Bitcoin que subió, bajó, se mareó, ahora volvió a estabilizarse. Tremendo el golpe que ha dado y obviamente es un tipo que tiene todo planeado y como decía el maestro Urquijo, seguramente pueda recular y volver a decir, bueno, acá estamos, no ha pasado nada, sigamos para adelante. David, hay un plan B. Hay medidas que el gobierno está dispuesto a tomar, que han sido anunciadas por la presidenta. Hay otras que ya se han activado. El gobierno ha anunciado programas sociales, incentivos fiscales, diversificación de mercados para enfrentar la crisis. ¿Cómo ves todo este trabajo que ha hecho el gobierno de México al respecto, sobre todo en el tema de las negociaciones, que caray, pareciera que se tiene que trabajar 24/7, ¿no? Con Trump y su equipo. Sí, primero a mí me parece que hay que destacar esa forma de negociación de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha sido muy ecuánime, no se engancha, no se sube a una narrativa confrontativa, ni a veces a la provocación de aplicar medidas retaliativas, que son, pues, híjole, siempre tienes ese apetito de decir, ok, tú aplicas un arancel, yo te lo aplico en otro segmento, como ya ha sucedido en otras épocas o en otros tiempos en México. Me parece que ha sido ella muy prudente. Ahora, lo que está planteando ella es el diálogo, el entendimiento, la colaboración y sobre todo buscar proteger a los productores mexicanos con programas sociales emergentes, como bien referiste, el tema también de los incentivos fiscales y financieros, las devoluciones prontas, rápidas para las empresas que están pasando por este momento y desde luego también otra parte que va a ser fundamental, diversificar los mercados, es decir, México no puede seguir sujeto nada más a un TEMEC que al final del día termina pues no respetándose, porque México no tendría por qué estar teniendo nuevas tarifas cuando ya tiene un tratado de libre comercio con la Unión Americana y con Canadá. Correcto. ¿Cómo afectarán los aranceles la relación comercial o cómo han afectado la relación comercial entre México y Estados Unidos, considerando pues que son socios comerciales, maestro Urquijo, importantes, los más importantes? Por ahí lo comentaba David, es innegable y es una relación que va a existir con TEMEC, sin TEMEC. Y nosotros beneficiándonos de
del fuerte consumo que hay en Estados Unidos. Estas idas y venidas de pongo aranceles, los quito, los dejo unas horas, vuelvo a anunciar, ya han tenido un impacto fuerte. Estamos viendo una economía con crecimiento económico del 0.2. Voy a futurear un poco. Se vale. Ahorita estamos en un escenario manejable, pero en julio estamos exactamente a un año de la renegociación del TEMEC. El poder de negociación que va a tener Trump, bueno, de negociación, pero de presión más bien, va a ser descomunal en ese momento. Si hoy sentimos una presión fuerte, yo creo que en ese momento, voy a futurear, se va a poner incluso más fuerte. Ya nos amenazó con un 30% efectivo agosto. Yo creo que a medida que nos acerquemos a julio, estos anuncios van a ser poco más fuertes y se va a poner la cosa más pesada. Doctor Mayo, ¿cómo lo ve desde Argentina? Todos estos aranceles, además de querer otros beneficios para Estados Unidos y para él de otras latitudes del mundo, en el caso específico de México, este llaveo incesable con términos boxísticos que ha tenido con nuestro país, que es, cada 15 días anuncia algo nuevo contra México. ¿Lo ve usted como una presión para llegar con ventaja justo dentro de un año al tratado de libre comercio? A esta reestructuración. Ajá. Totalmente, siempre va a querer tener ventaja por sobre todos. Yo creo que no mira más que su ombligo el presidente Trump, porque es un empresario, es un estratega, un hombre de los medios, ya lo hemos dicho. Acá el tema es que él también empezó a mirar quién iba a pagar los costos de la guerra, que lo tenemos que tener en cuenta. Han gastado cifras siderales en la guerra, en estos conflictos que pierde plata todo el mundo. El gasto público, la inflación que puede llegar a tener Estados Unidos, que si fuera el 3-4% es mucho para un país como Estados Unidos. Y puntualmente de Latinoamérica nosotros hemos tenido el Mercosur, Mercado Común del Sur, que realmente fue un fracaso. Nunca se llevó a cabo ningún tipo de ventaja para ningún país. Siempre hay represalias, siempre hay peleas, siempre si viene la derecha, viene la izquierda, que Chile, que Paraguay, que Brasil, que Bolivia, Argentina, pero realmente no fue productivo y de hecho el propio Milei está pidiendo desintegrarlo. Claro. Jesús Pedro y David, ya para concluir, ¿será renegociación o planteará un nuevo tratado? Voy contigo, David, y luego contigo, Jesús. Adelante, David. Esa es una muy buena pregunta, una pregunta muy provocativa, diríamos. Me parece que él apunta hacia allá, precisamente generando esa presión para tratar de llegar pues, a plantear, incluso disolver el tema del TEMEC. Ese es el pensamiento de él. Recordemos algo que no hay que perder de vista. Él tiene una obsesión por ese déficit que tiene en la balanza comercial con México. Él no logra aceptar que México pudiera tomar más ventaja, y ventaja entre comillas, con el tema del superávit comercial. Entonces, en su lógica es que México está abusando del TEMEC. Por consiguiente, él llegará muy seguramente tratando de hacer un replanteamiento. Por eso es fundamental hoy la negociación que se está haciendo en Washington, ser muy estratégicos y sobre todo también ser muy visionarios de cómo no llegar ni darle pauta para que él llegue con ese posicionamiento en la mesa, que muy seguramente sus asesores están trabajando algo por ese lado. Misma pregunta, maestro. Sería la cumbre de la incongruencia cuando Donald Trump negoció el tratado, porque se negoció bajo los términos de Trump. Dijo que había sido el mejor tratado del mundo. Bueno, hoy lo va a querer disolver. Que se contradiga, ¿no? Hoy, al disolverlo, ¿qué sería? Aceptar que no fue. Pero bueno, estamos hablando contra el rey de la incongruencia. Bueno, y hablando del rey de la incongruencia, en el tercer bloque, repercusiones políticas y económicas de las políticas de Trump en Estados Unidos, el futuro de Trump. A pesar de que tiene 6 meses, ya a muchos norteamericanos, a un gran porcentaje, se les hace un verdadero calvario esto que han vivido con el presidente Donald Trump. Pausa y volvemos.
Vamos con el doctor Mayo. ¿Cómo afecta, doctor Mayo, la aprobación pública de Trump, su política arancelaria, considerando que un 52% de los estadounidenses desaprueba su manejo de la economía, según una encuesta de Pew Research? ¿Qué opinión tiene, doctor? Adelante. Bueno, lo que he estado analizando es que los votantes de Trump que no hubieran votado a Trump se dejan cooptar hoy día por el discurso de China nos va a dejar sin trabajo y la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo. Con lo cual ustedes tienen que entender que esta política brutal que yo estoy llevando en contra del mundo, con la política arancelaria, es para reactivar la economía, que ustedes tengan trabajo y que Estados Unidos sea más fuerte y estemos parados cuando vamos a negociar y no arrodillados, ni siquiera sentados o a la par. Él nunca quiere estar a la par con nadie, que es lo que venimos desarrollando en este programa. Pero creo que el discurso va a ser ese y obviamente más adelante vamos a hablar de elecciones intermedias, como todos los países tienen, y bueno, ahí va a ser un sensor de cómo cayó bien en el pueblo de Estados Unidos. Claro, Jesús Pedro, ¿cuánto podría reducir los aranceles que impone Trump el crecimiento económico de los Estados Unidos? Hay expertos que marcan incluso una reducción de 1% en el crecimiento económico durante un año. ¿Cómo está impactando esto en Estados Unidos? Porque luego el freno podría venir desde adentro, el freno a las locuras de Trump y a los excesos de Trump podría venir desde adentro, desde los Estados Unidos. 6 meses es un tiempo relativamente corto para ver efectos, impactos. Sin embargo, se han visto impactos mixtos. Al principio hubo un repunte en el número de empleos, después hubo una reducción en las vacantes. En lo que respecta al crecimiento económico, efectivamente, según el Fondo Monetario Internacional, se puede reducir el crecimiento a 1.4. Y lo comentaba el doctor Mayo, con una inflación alta, yo creo que sería muy fuerte el impacto, aunque las señales son mixtas. Y repito, 6 meses son muy poco para ver unos impactos ya fuertes sobre la economía. Yo creo que próximamente, a partir del el año pasado, año y medio, ya se vería un impacto fuerte sobre la inflación, las cadenas de suministros y ya la presión social de estos impactos, sobre todo en la primera administración de Trump, el impacto directo sobre el aumento del gasto del hogar fue de $800 anual al año, cuando los impactos o los aranceles fueron menores a los de esta ocasión. Claro. Yo creo que estaríamos viendo impactos arriba de los $1,000 de aumento al consumo por el hogar, y ya la clase media ya sería la que empezara a cuestionar directamente las decisiones. David, pues tú has tenido la oportunidad de vivir en los Estados Unidos en tu carrera diplomática, tienes grandes amistades en Estados Unidos. ¿Qué es lo que te comentan, platican? ¿Cómo se percibe en general el actuar de Trump estos 6 meses? ¿Ha ido en crecimiento la inconformidad con Donald Trump, David? Bueno, las estadísticas son claras. Hay una desaprobación creciente para el presidente Trump. Y también lo que está quedando claro que su política proteccionista está erosionando el empleo en la Unión Americana. Hay muchos estudios, incluso hay uno de la Reserva Federal que establece que habría una reducción de empleo, por ejemplo, en el sector manufacturero de 150,000 puestos. Hay otros estudios de Goldman Sachs que dice que por cada 100,000 empleos que se realizan en base a medidas proteccionistas, se pierden cerca de 500,000 cuando hay una apertura comercial. Es decir, en resumen, se estaría pensando que estas medidas en estos 6 meses, si bien es cierto es corto el tiempo, pudieran estar afectando entre 200,000 a 500,000 plazas de empleos, lo que realmente pues es algo bastante doloroso y sobre todo cuestionable el resultado de la política arancelaria que está aplicando el presidente Trump. Doctor Mayo, futuro político de Trump, vamos con los 13. ¿Cómo puede influir la política arancelaria de Trump en su futuro político, considerando que su estrategia de reindustrialización y protección económica para generar tanto apoyo, ha generado, tanto apoyo como rechazo entre los votantes? Y me refiero al futuro de Trump personal, no sé si ya político después de esto. Bueno, pues, todo puede ocurrir, igual no termina este periodo, no sabemos, sí, pero también el impacto hacia su partido, ¿no? Hacia el partido de Donald Trump, doctor Mayo.
Yo creo que no termina de dimensionar en síntesis ninguno en el mundo de lo que es China, lo que produce China y lo que logra China. Él siempre, él inició todo esto diciendo Estados Unidos tiene que crecer y dejar de depender de China, pero es imposible que esto ocurra, es imposible, por más que se vaya a Irán a discutir por el petróleo, que no pueda depender de Venezuela, que lo tiene al lado, socio. No, en ese sentido no creo que le vaya muy bien si sigue presionando. Cuando uno presiona mucho se rompe, se raja y lo puede llegar a arrastrar en su carrera política y en la faz personal también, ¿eh? Misma pregunta, ¿cuál es el futuro para el partido, para Donald Trump? Concluye su mandato. Cuando concluye el mandato tendrá más demandas. ¿Cómo andamos? Porque vaya que ya quiere demandar a Obama, trae el problema con Epstein también, en fin, ¿no? O sea, no deja de tener problemas en los juzgados, ¿no? Tanto va el cántaro al agua hasta que se revienta. Sí. Estamos hablando de un presidente que soportó juicios de destitución. Atentados. Sí. Juicios de fraudes financieros, juicios de quiebras, juicios que tienen que ver con extorsión. Estamos hablando de una persona que ha soportado mucho y que tiene muchos frentes abiertos. Sigue teniendo una base fuerte. Su base, yo creo, un 30-40% se va a mantener fiel a pesar de sus medidas, a pesar de los impactos. Y para hablar del futuro político, no hay que olvidar que vienen las elecciones intermedias. Correcto. Donde se le podrían voltear algunas fichas que podrían marcar el futuro de Trump. Y otro detalle que yo pondré ahí como botón sería, abre tantos frentes que va a ser imposible mantener tantas batallas abiertas. Claro. Va a tener que elegir. Yo creo que el futuro político va a depender mucho de las elecciones intermedias y cómo se le acomoden las fichas en los congresos. Claro. ¿Qué tal mal le puede ir, David, a Trump en las intermedias? Y vaya, ¿qué podría ocurrir si pierde fuerza política y aliados en estas elecciones? Bueno, de hecho, si vemos lo que acaba de impulsar la famosa Beautiful and Wonderful Bill, que pegó una sacudida en el tema presupuestal de la Unión Americana, pues le ha generado ya también pues algunas deserciones dentro del Partido Republicano. Algunos aliados que se han manifestado y que se manifestaron incluso en contra de este tipo de medidas del presidente Donald Trump. Sí, creo que él recibirá muy probablemente un revés en las intermedias, no llegará con la fuerza que él quisiera. Eso me parece, seguirá desde luego siendo un presidente fuerte, pero recibirá, creo, algunos reveses de aliados que hoy en día, sobre todo en el sector de los independientes y de los jóvenes, que no están nada contentos con las decisiones que él está tomando. Doctor Mayo, ¿cómo ve el futuro político de Trump? Depende de cómo el mundo acepte sus medidas, depende de cómo el mundo quiera arrodillarse o no y subsumirse a este Superman que parece que viene a digitar todo. Y depende obviamente también mucho de cómo, más allá de sus socios comerciales o no, cómo el propio partido y el propio votante de Estados Unidos, que día a día va a ver las consecuencias de todos estos actos que está haciendo, lo tomen o no lo tomen, no solo en las elecciones, sino en el día a día. Claro, claro. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar ya al bloque final, la corresponsabilidad y cooperación binacional entre México y Estados Unidos, la lucha contra el fentanilo, el tema migratorio, la cooperación binacional, la revisión otra vez del TMEC. Vamos con este punto que ya abordamos en el bloque anterior, las mesas de negociaciones, el impacto económico, toda esta parte ya al cierre de este espacio de análisis. Pausa y volvemos. David, ¿por qué pareciera que Estados Unidos, el gobierno, Trump propiamente, no está conforme con los resultados de México en la lucha contra el fentanilo, considerando que México ha desplegado, pues hay que ser realista, decenas de miles de militares en sus fronteras, ha trabajado en conjunto con Estados Unidos bajo el marco de entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras,
En fin, ¿qué está pasando en este aspecto? ¿Hay un exceso de Trump en sus exigencias? Bueno, me parece que sí, él está exigiendo de más, creo, en cierto sentido, porque este problema del fentanilo, de la drogadicción, pues no solo atañe a México, hay que recordar también, Marco, que, pues bueno, el mercado norteamericano también es un mercado voraz por ese tipo de sustancias, es decir, no nada más es la responsabilidad de México, claro que México tiene que actuar y lo ha hecho, creo que la presidenta ha desplegado un gran número de, pues, de efectivos para frenar en la frontera, cómo ha caído el tema de, o más bien ha aumentado el decomiso de fentanilo en nuestro país, el tema de los laboratorios, pero Estados Unidos es insaciable en ese tema bajo la visión del presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump estará presionando. Si tú le das un resultado hoy, quedará el doble más tarde y quedará el triple mañana y quedará 5 veces más pasado mañana. Él sigue pensando que hay una desconexión entre la acción y los resultados que bajo su visión están. De hecho, por eso siempre él y su equipo de seguridad siempre coquetean con esta idea de cómo poder intervenir un poco más en esas decisiones de seguridad de nuestro país. Pero me parece que México está haciendo un esfuerzo muy respetable. La visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y el compromiso que ella ha tenido en estos aspectos han sido notorios, muy destacables en términos de lo que ha sucedido recientemente. Doctor Mayo, ¿cómo ven los analistas desde Sudamérica esta situación, ¿no? Esta situación de exigirle a México en el tema de la lucha contra el fentanilo y el tema migratorio, sí, vaya, utilizar los aranceles, ¿sí?, como un garrote diplomático en este aspecto. Bueno, creo que he comentado ya mi postura en este programa también. Siempre se busca un culpable afuera, ¿no? En Estados Unidos nadie consume cocaína, nadie consume fentanilo. Siempre el enemigo es México, Colombia, Sudamérica, Bolivia, que produce coca. Acá el tema, por un lado leemos las noticias o escuchamos, y por el otro lado habría que ver el submundo de qué es lo que realmente quieren, pero utilizar medidas coercitivas desde la fase económica para sancionar por el tema del fentanilo o de cualquier tipo de droga, no lo veo útil. Me parece a mí que hay que definitivamente sentarse los países involucrados, la gente experta en el tema y buscar una solución, siempre pensando en los chicos, siempre pensando en los menores, los niños que empiezan con esto, y la educación, que eso es malo, que es dañino, que mata y demás. El comercio de cualquier tipo de estupefaciente no lo van a detener así nomás. Por ejemplo, acá en Europa recibimos siempre noticias que de los puertos de Argentina, que tenemos mucha extensión marítima, permanentemente salen 500 toneladas, 400 toneladas, 300, y llegan a todo el mundo. Sí, se buscaron todas las medidas y todos los acuerdos con todos los países, pero sigue siendo así. Murió Pablo Escobar, metieron preso al Chapo, y vamos a seguir con los nombres, pero sigue existiendo la cocaína, el fentanilo y todo lo que ya conocemos. Claro. ¿Cómo ves, Jesús Pedro, cómo ves las mesas de negociaciones encabezadas por Marcelo Ebrard para abordar estos temas, los aranceles, el fentanilo, migración? ¿Qué resultados concretos esperas tú en estas mesas de negociaciones? Vaya, ¿cómo ves? Tenemos mesas instaladas desde marzo, ¿sí?, semanales. Es increíble. En estas negociaciones yo creo que hay que olvidar la lógica. Hay que olvidar la lógica porque se han presentado avances. Lo hemos comentado, más de decenas de miles de guardias nacionales, tanto en la frontera sur, en frontera norte, combate al fentanilo, aprehensiones de capos. Y un día Trump comenta que se han hecho esfuerzos importantes, al siguiente día se comentan que no han sido suficientes, a pesar de que tenemos meses de negociación cada semana. Hay que olvidarnos de la lógica. Yo creo que tenemos que navegar con cada cambio de humor y ser prudentes como se ha sido. Yo creo que se ha sido prudentes, pero se va a tener que aprender a navegar entre la tormenta, porque cada semana o incluso cada día hay cambios de timón en las negociaciones, y yo creo que las negociaciones hemos visto la parte ligera.
A medida que nos acerquemos a septiembre, pero sobre todo a julio, en el punto del TEMEC, es cuando la tensión va a ser aún más. Las exigencias, lo comentaba David, si esperaban un resultado, ahora van a caer el doble, ahora van a caer el triple. Incluso participar en labores ya más intensas, más intensivas en territorio nacional. Claro. Se va a producir más fricción aún. Correcto. David, ¿escucha a alguien Donald Trump? Me refiero, ¿de algo sirven sus equipos que él manda a negociar? Digo, me imagino el esfuerzo que también hace los integrantes de cada equipo, el de seguridad, el de economía, pero ¿realmente los escucha? ¿Hay alguien que le pueda decir Trump y le haga caso, no? ¿La estás regando? ¿Sí? Es muy difícil poder domar a un personaje como Donald Trump. Sobre todo por su historial, un personaje exitoso en el ámbito empresarial, que ha vencido, como lo comentaban aquí los compañeros, ha vencido adversidad, ha vencido atentados, y eso pues lo ha hecho ser una persona indomable en ese aspecto. Así es que yo no creo que, seguramente sus asesores pues, le pasan sus tarjetas, pero al final del día es él quien determina y dice cómo hacerlo. Ahora, todo esto, Marco, en este contexto, aquí viene lo importante, el punto de inflexión en la revisión del TEMEC. Esa va a ser la parte central, medular. Creo que esto va más allá incluso de lo comercial. Pasa mucho por la lógica, pues ahora sí que de la madurez política. Porque si la visión es esta visión punitiva que ha tenido el presidente Donald Trump, pues el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que por cierto es de los tratados o de las regiones económicas más poderosas del mundo, estaría en serios riesgos, estaría en serios aprietos. ¿Está en riesgo, como dice David? ¿Podría estar en riesgo? Quisiera tener una respuesta, pero tiene que ver mucho del humor y de la lógica. Podemos ser como Trump, después nos desdecimos, ¿no? El acuerdo es beneficioso para las tres naciones. Es un PIB regional de más de 26 billones de dólares. Imagínate, sí. Yo creo, otra vez voy a futurear, es difícil una disolución. Hay que recordar el artículo 34 del Tratado de Libre Comercio, exige que son 6 meses de anticipación para la disolución. Entrarían mecanismos de controversia con paneles en la Organización Mundial de Comercio, que terminarían en lo mismo, en represalias de los dos países o del país que abandone, represalias en contra. Yo creo el tono que siempre le ha gustado a Trump en decir, yo soy el mejor negociador, yo hice el mejor trato, como ya lo hizo con el Tratado de Libre Comercio del TEMEC. Él lo negoció, él dijo, y están sus palabras, es el mejor tratado que se ha negociado en la historia. Él lo dijo. Yo creo que en su protagonismo, en su afán de decir que él es el mejor negociador, tal vez veamos un nuevo tratado bajo unas condiciones similares para que el señor salga y decir que él es el mejor negociador y veamos algo muy parecido a lo que ya tenemos, pero con la medallita que él se va a poner de decir que él es el mejor. Vamos a la ronda de conclusiones. Como siempre, los agradezco a los tres. Doctor Mayo, un abrazo hasta Argentina. Su conclusión, adelante. Bueno, agradezco nuevamente la invitación y para ser sintético, Donald Trump va a tener que sentarse con sus asesores, escuchar un poquitito más, rever parte de la política arancelaria, rever dónde se está metiendo en la guerra y cuánto está gastando, qué gasto público tiene y cómo puede impactar internamente en la inflación de Estados Unidos. Una sugerencia mía humilde a mi querido amigo Donald Trump es que deje de cultivar enemigos y abrir frentes por todos lados, porque eso, él se olvida que no es una empresa de él, sino que está nada más y nada menos que manejando una potencia mundial como es Estados Unidos, y esto lo vamos a ver reflejado en las elecciones intermedias. Así que desde acá, desde Argentina, deseo que México y Canadá puedan tener un poco de paz en el vínculo comercial con Estados Unidos. Gracias, doctor Mayo. Un abrazo hasta Argentina. Muy amable. Gracias. Vamos contigo, David. Bueno, yo diría que la política esta de confrontación, esta narrativa confrontativa que ha hecho o que está utilizando el presidente Donald Trump, pues tensa mucho la relación, no nada más en América del Norte, sino también en Asia y en otros países. Me parece
que debemos de retomar la ruta de la serenidad, como bien dice el doctor Mayo, una ruta de objetividad, de serenidad. A lo mejor es mucho pedir, pero bueno, México ha hecho su tarea, la sigue haciendo, y yo esperaría que en esa lógica de seriedad, de objetividad y sobre todo de buena vecindad que tenemos entre México, Estados Unidos y Canadá, logremos pues salir airosos de este vendaval al cual nos ha sometido el presidente Donald Trump con esta política confrontativa. Gracias, David. ¿Tu conclusión, maestro? Adelante. Mi conclusión es que nos vamos a ver muy seguido aquí, próximamente. Sí, yo sé que sí. Y mi conclusión es, veamos el vendaval que se han hecho en 6 meses. Ajá. En 6 meses. Y este vendaval se va a aumentar porque Trump sabe que tiene una negociación, el as bajo la manga, es el Tratado de Libre Comercio, y en septiembre seguramente nos veremos aquí en el inicio de negociaciones y vamos a ver qué frente abre ahora. Claro, vamos a ver qué frente abre dentro de 2 semanas. Si este señor está viendo frentes con México cada 2 semanas. Gracias a los tres, muchas gracias a usted. Buenas noches.